Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, Déjame ver aquí. Tengo a Alexander, Andrea, Cindy, Humberto, Jorge, Juliana, Lina, Lisbeth, Marilyn, Norma y Santiago en sesión. Bueno, iniciamos sesión entonces el día de hoy. Como lo vamos a iniciar en todas las sesiones con el cronograma de actividades. Luego voy a hablar en el cronograma de actividades, actividades vamos a hablar sobre las actividades que ustedes deben estar desarrollando a partir de esta semana. Vamos a hablar después de esto del componente formativo de esas actividades. Voy a dar un espacio para preguntas y luego vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, un momento. Sí, estamos en el cronograma de actividades y voy a disminuir un poco aquí. Eh, Estamos trabajando en este momento o empezamos a trabajar el resultado de aprendizaje número 2. En este tienen un solo componente formativo, ¿ok? Tienen un solo componente formativo llamado These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Y tenemos dos evidencias, un test llamado EDW2 y una evidencia de producto llamado documento de escribir gustos. Nuevamente, a partir de hoy empezamos a trabajar según el programa de actividades, son fechas de organización, fechas de orden dentro del curso. Recordemos la fecha límite de recepción de evidencias será el 23 de junio a las 11:59 de la noche, pero en este momento, pues por cronograma, por el orden que tenemos en el cronograma, estamos trabajando el componente formativo a partir del día de hoy en llamado These are the things that are around me, o esas son las cosas que están a mi alrededor, un solo componente formativo y dos evidencias, test EDW2 y documento de escribir gusto. Entonces vamos a hablar sobre este componente formativo. Me voy a volver al curso. Vamos a revisar ese componente formativo. Lo voy a abrir en una pestaña. Tengo un test que tengo que desarrollar y tengo una evidencia llamada documento de escribir gustos. Entonces, el componente formativo en un momento lo vamos a tratar para que lo tengan muy, muy presente. Ustedes van a trabajar este componente formativo, van a trabajar temas como adjetivos, adverbios, las expresiones o estructura I like o I dislike, algunos aspectos de vocabulario y algunos aspectos de pronunciación. El test lo van a desarrollar en plataforma, dando clic en el botón que los lleva al test y el botón de desarrollo del test, que es este botón verde que está en la parte inferior. Solo van a dar clic en el mismo cuando estén listos para desarrollar el test. Si lo abren antes de estar listos o lo abren solamente para mirar las preguntas, el sistema se los va a contar como no aprobado. ¿Ok? Entonces usted solamente, aquí está la información, no abra la evaluación hasta que usted esté listo para desarrollarla porque el sistema se lo puede contar como no aprobado. Entonces usted desarrolla el test ya en plataforma. Y la evidencia de documento de escribir gustos. Entonces aquí tenemos las instrucciones de la evidencia de escribir gustos. Voy a dar clic en describir gustos, en las instrucciones, perdón. Y vamos a leer estas instrucciones juntos. Am, para el desarrollo de la evidencia, sigue el contexto solicitado. Elabore un documento escrito donde deberá describir dos fotografías que sigan las siguientes características. Una fotografía de un objeto que se encontraría en una cocina colombiana, una cocina típica colombiana, o un objeto típico que se puede encontrar dentro de una cocina colombiana.
una fotografía de una persona que trabaje en el campo colombiano. Entonces son dos fotografías que usted tiene que desarrollar, que tienen que trabajar, que tienen que describir eh, en este archivo, en esta evidencia. A partir de lo que ve en las fotografías, describa físicamente el objeto y la persona que se ve en la imagen que usted ha seleccionado y mencione qué le gusta o le disgusta de cada una de las fotografías. Va a utilizar adjetivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted ve en el componente formativo. Esto es lo que usted va a trabajar dentro de este resultado de aprendizaje. Usted va a utilizar adjetivos para describir físicamente cada fotografía. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar cada uno de los textos descriptivos. Entonces ahí les damos la información de lo que usted tiene que tener en cuenta cuando está creando las oraciones, ¿ok? El orden de los adjetivos y los sustantivos en una oración en idioma inglés. Tiene que tenerlo muy, muy presente cuando esté desarrollando la evidencia y creando las oraciones como tal, o construyendo las oraciones. ¿Cuáles son adjetivos? ¿Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos y cuáles son apropiados para describir personas? ¿Qué expresiones coloquiales diferentes a I like o I don't like puede utilizar para describir sus gustos o disgustos? Entonces también tiene otras opciones que vamos a ver en el componente formativo en un momento, pero usted tiene otras opciones para describir esos gustos. Aquí les digo pues que la evidencia no debería, la extensión de las oraciones que usted va a utilizar. Y les digo que lo que tienen que entregar un producto, un archivo, ya sea en Word o en PDF, y con la información que les acabo de solicitar dentro de esa evidencia. Entonces, esa evidencia que evalúa el uso de adjetivos y el uso de la expresión I like, la estructura I like o I dislike. Entonces, evalúa esos dos conceptos. Usted tiene que tener muy en cuenta que eso es lo que se estaba hablando y eso es lo que usted va a utilizar en esa evidencia. Quiero volver al cronograma de actividades para que tengamos en cuenta algo y es lo siguiente. En el programa de actividades hablábamos de que estamos trabajando dos evidencias con un solo componente formativo. Un solo componente formativo con dos evidencias. Entonces, el componente formativo, these are the things that are around me, con la evidencia test EDW2, vamos a trabajarla hasta el 10 de junio. A partir del 11 vamos a trabajar el documento llamado documento de estudio y usos, que es lo que acabé de mencionar. Si usted lo desarrolla antes, pues nuevamente, como les estamos diciendo desde el inicio del curso, esas fechas del cronograma son fechas de orden, de organización dentro del cronograma, de organización dentro del curso, pero usted puede desarrollar esta actividad pues en el orden que usted, en el tiempo que usted considere pertinente, con tal de que tenga en cuenta la fecha límite de recepción de actividades, que es el 23 de junio. Les pido que hagan las cosas de manera secuenciales. O sea, primero hagan el componente formativo, luego hagan la evidencia y obviamente hagan primero el test y luego hagan la evidencia del documento de escribir justos. Lo que ustedes ven en las evidencias, ustedes lo van a, las evidencias que siguen, ustedes las van a necesitar lo que ustedes utilizaron o desarrollaron en la evidencia anterior. Entonces, por favor, tengan mucho en cuenta esto cuando estén desarrollando las evidencias. Tenemos preguntas acerca de lo que hemos mencionado hasta el momento o de cómo vamos a desarrollar este proceso. Permítame. Pueden utilizar, pueden levantar la mano en la parte inferior de Zoom o pueden hacer la pregunta en el chat. Si van a utilizar el micrófono, levanta la mano y yo les doy paso. ¿Tenemos preguntas? Profesor, sí, qué pena, no levanté la mano porque no me está funcionando, no sé por qué. Habla Humberto, Humberto adelante. Sánchez. ¿Me escucha? Sí, señor. Humberto, sí te escucho, pero cerraste el micrófono otra vez. Ay, perdón, ¿cerraste tú? No, yo Sí. creo que tú me lo cerraste. Eh, ¿La fotografía está en el ejercicio o nosotros tenemos que buscar la foto? Mm, Buena pregunta. Ustedes van a escoger la foto que ustedes necesiten, pero van a escoger la foto con base en el contexto que tengo en las instrucciones, ¿vale? Entonces, en las instrucciones me indica.
una foto sobre un objeto en la cocina colombiana y otra foto sobre alguien, una persona que trabaja en el campo colombiano. Entonces ustedes van a escoger la foto, la van a buscar, hacen una búsqueda rápida en Google o si ustedes tienen aprendices que toman la foto en su cocina, no hay problema. Entonces también la pueden tomar, Ok, entendido, muchas gracias. no hay problema. Ok. Quiero llamarles la atención a lo siguiente. Eh, Mientras me escriben más preguntas o si tienen más preguntas, van empezando por la pregunta, les quiero llamar la atención a lo siguiente. Las evidencias son retroalimentadas. Entonces, si usted no sabe más o menos, nuevamente, ya esto lo he mostrado aquí en sesión, pero lo voy a hacer nuevamente. Si me dejan. ¿Se bloqueó? No. Ay, esperemos a ver que no se me bloquee esto. Si usted en este momento no sabe cómo se maneja la plataforma como tal, en Sayuna, en la parte superior de Sayuna está comunidad de aprendices. Pero me cierro todo eso porque eso me abre muchas cosas que se puso lento esto. En comunidad de aprendices ustedes van a encontrar instructivos donde les muestra cómo enviar evidencias o cómo revisar sus calificaciones. Cuando usted envía una evidencia, todo es retroalimentado. ¿Listo? El proceso es, usted envía la evidencia, se retroalimenta, se califica, usted revisa la retroalimentación y tiene en cuenta todo lo que se le dice en la retroalimentación para volver a enviar su evidencia si tiene que volverla a enviar. Si no tiene que volverla a enviar, ya aprobó la evidencia, no tiene que volverla a enviar. Pero si usted no aprobó la evidencia y tiene la retroalimentación de lo que tiene que realizar, usted va a realizar lo que se ve dentro de la retroalimentación. Tengo aprendices que me escriben, Instructora, no sé qué, o sea, me salió no aprobada la evidencia, no sé qué es lo que tengo que hacer con la evidencia. Entre a la evidencia y revise el comentario que se le ha hecho a su evidencia y realice la corrección y vuelve a enviar. O sea, sigue exactamente lo que está en la retroalimentación. Hay aprendices que se les da otras instrucciones dentro de ese comentario. Entonces, por favor, tengan eso muy en cuenta. Lo otro que les voy a llamar la atención es, como lo acabamos de ver, aquí está el instructivo de cómo enviar evidencias, aquí está el instructivo de cómo consultar sus calificaciones. Entonces, revisen en plataformas Ayuna, en comunidad de aprendices, ahí están los instructivos de cómo usted puede manejar la plataforma, ¿vale? En el curso como tal, como lo acabamos de ver, todas las evidencias tienen sus instrucciones. Si usted me hace una evidencia sin seguir esas instrucciones, lo más seguro es que esa evidencia no va a aprobar. Y le voy a solicitar que revise las instrucciones de la evidencia para volver a enviar la evidencia. ¿Qué está pasando en este momento? Aprendices realizan las evidencias utilizando inteligencia artificial, traductores y demás, y no realizan exactamente lo que les estoy solicitando en las instrucciones. Entonces me toca decirles, oiga, por favor revise las instrucciones y revíselas nuevamente, bien detallado, realice lo que se le solicita en las instrucciones. No pasan ni 20 minutos, me vuelvan a enviar la evidencia otra vez. Igualita o haciendo algunos ajustes, pero sin seguir las instrucciones no están leyendo la retroalimentación que se les está dando, no están revisando las instrucciones de las actividades. Entonces, es muy importante para que usted apruebe el curso, que usted siga las instrucciones de las evidencias. Entonces, sumado a lo que les decía en la primera sesión, en donde les decía eh, que era más probable que ustedes aprobaran el curso enviando todas sus evidencias que dejando de enviar una evidencia. Es mucho más probable que usted apruebe el curso siguiendo las instrucciones de las evidencias que no siguiendo las instrucciones de las evidencias. ¿Vale? Entonces tengan eso muy en cuenta cuando estén desarrollando sus evidencias. Lean las instrucciones de cada una de las evidencias y lean la retroalimentación que se les está dando. Revisen bien la retroalimentación que se les está dando, porque también tengo el caso donde se les está dando la retroalimentación y me vuelven a enviar la evidencia, y me vuelven a enviar la evidencia, pero no están siguiendo lo que se les solicita en la retroalimentación. Entonces me hace pensar como que o no están leyendo la retroalimentación
o están solamente eh, como realizando el curso con base en inteligencia artificial y solamente haciendo eso, o sea, como haciéndolo, confiándose demasiado en eso, en lugar de hacer lo que yo les estoy solicitando. Entonces, quiero que tengan eso muy en cuenta cuando estén realizando el curso. Créanme, los instructores sabemos absolutamente todo lo que están haciendo. Sabemos cuando ustedes realizan la actividad ustedes mismos, sabemos cuando lo utilizan la inteligencia artificial, sabemos cuando están utilizando traductores. O sea, esto últimamente depende de ustedes, ¿vale? Depende de ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de adquirir conocimiento o no. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Por favor, revisen muy bien las instrucciones de las actividades y sigan lo que están las instrucciones. Y si tienen preguntas, porque también tengo el caso que tienen preguntas de las instrucciones, o sea, si me envían un correo diciéndome, instructora, la verdad es que no entendí estas instrucciones de esta actividad, ¿me puede explicar? O sea, no me están dando mucha información. Envíame preguntas específicamente acerca de esas instrucciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es responderles qué preguntas específicas tienes acerca de esas instrucciones, porque las instrucciones están, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber, si me pongo a explicar, te voy a explicar exactamente lo que están las instrucciones. Entonces, hágame las preguntas específicas acerca de las instrucciones para yo darle la respuesta que usted necesita. Eh, Otra cosa que puede ocurrir es que, instructora, la verdad es que no entendí muy bien las instrucciones, ¿me puede explicar? Está la grabación de la sesión, puedes revisar la grabación de la sesión y si tienes preguntas acerca de esas instrucciones, por favor me las mandas, pero dame información para yo poder darte la información de vuelta, la que tú necesitas, o sea, específicamente la que tú necesitas. Entonces necesito que tengan eso en cuenta para cuando estén trabajando las actividades. Muy bien que estén estudiando o revisando muy bien las instrucciones, pero si tienen preguntas, hágame las preguntas específicas y yo le respondo específicamente lo que usted me está preguntando. Listo. Ahora sí, otras preguntas. Esta es la actividad de escribir gustos. Tenemos el test que también tenemos que desarrollar primero, pero ante todo vamos a realizar también el componente formativo. Entonces, tenemos preguntas. Profesora, qué pena, aquí no he podido levantar la mano, entonces toca Tranquilo, hágale. pedir la palabra de forma intempestiva. Eh, Nos ayudaría mucho si usted tiene, ¿Puedes hablar un ah, poquito más duro, por favor? sí, nos ayudaría mucho si usted tiene algunos link, documentos que podamos utilizar, digamos, para reforzar los conceptos, o audiolibros o ese tipo de herramientas, aunque uno busca en internet. ¿Y cuál es el problema? Que te dice que es gratis y a la vuelta de 2 días dicen, ve, hay que pagar un costo de esto, ¿cierto? Sí. Bueno, yo inclusive estaba dispuesto a pagarlo, pero sí quería hacer la consulta si usted tiene conocimiento de algunas plataformas gratuitas que Mm. tengan una buena metodología y que nos lo pueda recomendar. Pero metodología para qué exactamente. No, digamos como de los conceptos eh, que se estén viendo en este curso. O sea, para entender los conceptos o para hacer ejercicios. No, para hacer ejercicios, para reforzar, digámoslo así. Ok. Mira, una opción que tú tienes en este momento es, yo utilizo muchos recursos y incluso ahorita vamos a trabajar algunos recursos que tengo ya seleccionados para ustedes, eh, que, que encuentro en Internet con base en los componentes formativos. Entonces, tengo los componentes formativos, por ejemplo, en este que tenemos aquí. Vamos a trabajar adjetivos, adverbios, en la estructura like. Entonces, yo reviso eso y hago mi búsqueda y tengo más o menos referencia de qué organizaciones o qué instituciones puedo utilizar con confianza y que desarrollen ejercicios que podamos trabajar nosotros aquí. Entonces, una opción que tienes es asistir a las sesiones para coger esos recursos. Otra opción que tienes es, si no pudiste asistir a la sesión y ves la grabación, me puedes enviar un correo porque es que los recursos cambian. Entonces, no lo puedo postear en el curso porque todos van a cambiar, ¿ya? Entonces, me puedes enviar un correo, mi instructora, usted me puede compartir los recursos de que se dieron en la sesión con mucho gusto. Otra opción que ya es como más independiente es
revisar los recursos del British Council. El British Council para adolescentes y el British Council para niños tienen los temas que tú puedes, los temas que ves aquí, tú puedes hacer la búsqueda en estas páginas y tiene la explicación. Vamos a verlo en un momento y entonces te vas a dar cuenta de lo que me refiero. Tiene la explicación, pero no sé si yo tengo eso para hoy, porque como te digo, cambian. Sí, creo que hoy vamos a ver cómo nos va con el tiempo y creo que sí vamos a poder realizar. Em, why is this? Hold on. Ah, ok. Vamos a oír esto más porque si no me voy a confundir. Ok, muy bien. Entonces, en ese British Council, está el British Council y está Cambridge, pero hoy vamos a ver British Council, entonces te vas a dar cuenta de lo que me refiero con cuando tú ingresas a la página y está la explicación del tema y están los ejercicios que puedes desarrollar al final. Esas son las instituciones que más confianza les tengo en sentido de que ellos evalúan mucho sus contenidos. Es decir, que cuando los ponen en plataforma, los ponen en vivo, online, ellos revisan el feedback que se les da mucho y también revisan, actualizan los datos mucho, frecuentemente. Entonces, esa es una de las razones por las que no puedo estar posteando los links porque cambian. Entonces, puedes ingresar a esos recursos y puedes buscar estos mismos temas. Si tú ves, por ejemplo, que ingresas al componente formativo y ves que dices adjetivos, tú puedes buscar estos mismos temas en esas páginas y puedes encontrar exactamente cómo se utiliza, qué diferencias tienen, los contextos y luego ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio en un momentito. ¿Listo? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, vamos a empezar a hablar sobre el componente formativo. Eh, ¿Alguien me puede confirmar? Bueno, ¿quiénes me pueden confirmar más bien en el chat o alzando la mano? ¿Quiénes han revisado este componente formativo que estamos hablando en este momento? Que se llama These are the things that are around me. No. Ay, what is this? ¿Por qué no puedo? A ver. Sí, these are the things that are around me. ¿Alguien más? ¿Alguien podría confirmarme? ¿Quiénes pueden? Ah, ok, Marilyn, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Ok. Alguien dijo sí, pero bueno, entonces tenemos más o menos. Ok, muy bien, muchas gracias. Eh, Alguien me puso en el chat que se podía escribir los nombres de los recursos. Ahí están en el chat. British Council y Cambridge también tiene páginas. Listo. Ahora, vamos a ingresar al componente formativo. Vamos a ingresar directamente a adjetivos. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre ese componente formativo para que lo tengan muy presente. En el elemento del componente formativo que habla sobre adjetivos, les habla sobre qué es un adjetivo, primero que todo, ¿no? Es una parte, es una palabra dentro de una oración que categoriza o caracteriza un sustantivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de zapatos, el zapato sería el sustantivo de la oración. Entonces, el adjetivo es esa palabra que me da más información del zapato, que me caracteriza el zapato. Entonces, por ejemplo, si yo digo, son unos tacones muy altos, entonces yo el decir muy altos ya sería el adjetivo calificativo, es decir, califica el tipo de zapato. Entonces yo podría decir eh, high heels, high altos, heels tacones. Entonces, high heels, estamos hablando de tacones altos. Entonces, en ese ejemplo que les acabo de dar, yo digo high heels, heels es tacones, high es alto, high es el adjetivo, heels es el sustantivo.
En ese caso, en español decimos tacones altos. Entonces ahí tenemos en cuenta que el orden de las palabras es diferente en español que en inglés. Los adjetivos van a ir antes del sustantivo que califican. Entonces, en inglés, high está antes de heels, en español está tacones altos. Altos está después de tacones. ¿Ok? Esa es una de las diferencias mucho más visibles en cuanto a cómo manejamos el español y cómo manejamos el inglés. Entonces, el compuesto formativo empieza explicándoles acerca de qué son los adjetivos y les da los tipos de adjetivos, ¿no? Tenemos superlativos, comparativos, absolutos. En este caso, vamos a ver un momentito. Ok. Aquí les habla de el orden de las palabras eh, y cuando utilizamos, por ejemplo, en este caso, este es el orden que estaba manejando hace un momento cuando decía high heels, ¿no? El adjetivo primero antes del sustantivo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden utilizar oraciones donde ustedes utilicen los verbos para poder explicar o dar más información acerca de ese sustantivo. Entonces yo puedo decir, en este caso, my car is new. New es un adjetivo y new está después del sustantivo, pero también está después de un verbo. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta que cuando yo hago este tipo de estructuras, yo tengo que tener algo en la mitad que haga referencia de por qué estoy dejando ese adjetivo al final de esa oración o después del sustantivo, ¿vale? En este caso el verbo to be, pero también podemos utilizar otros verbos como este que dice looks, looks en conjugado, con a s. Ok, tenemos secuencia de adjetivos, ustedes van a estudiar esto muy bien, van a revisar los ejemplos. Yo quiero llegar... Aquí. También tenemos otro tipo de adjetivos terminados en ing. Tenemos adjetivos como interesting, que terminan en ing, o también tenemos el que termina en ed, sí, aquí está, como los adjetivos terminados como los adjetivos que salen en el ejemplo del componente formativo, interested, terrified, um, bored. En este caso, yo diría que la forma más sencilla de tener en cuenta cuando revisamos o cuando utilizamos este tipo de adjetivos que terminan en ed son adjetivos que reflejan un estado de una persona. Y si reflejan un estado de una persona, de una cosa, o de un objeto o de un animal, por ejemplo, ese estado se refleja con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es ser o estar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos ese tipo de adjetivos, la mayoría de las veces vamos a utilizar ese verbo to be en esa oración. Eso va a ser el estado de la persona. Esa sería la categoría o la caracterización, es decir, el adjetivo de esa persona en ese momento. Tenemos características físicas y también vamos a utilizar adjetivos. Y al final tenemos una actividad didáctica. Bien, quiero seguir al otro tema que es el adverbio. El adverbio, así como el adjetivo califica o categoriza o da más información sobre el sustantivo. Por ejemplo, una torta. La torta estaba deliciosa. Una deliciosa torta. En español no utilizamos ese orden. En inglés utilizamos el diferente, que es a delicious cake, ¿cierto? El adverbio, en ese caso, califica, categoriza o da más información sobre el verbo. Entonces, adjetivo es calificador al sustantivo. Adverbio es calificador al verbo, ¿vale? En muchas ocasiones, estos adverbios terminan en la partícula li. Entonces, por ejemplo, aquí está el adverbio slowly, que termina en li. Tenemos diferentes tipos de adverbios. Ustedes van a revisar muy bien este componente formativo porque les va a decir cómo.
utilizar el adverbio para poder determinar o dar más información sobre los verbos de su oración. La diferencia entre really y very, aquí es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí les va a explicar cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Aquí tenemos la explicación. Y cada uno de ellos. No, no, me lo pasé. Espérate. Ah, ok. Em, me lo pasé, no es aquí, espérate. Adverb, ujú, ujú, ujú. Bueno, igual lo vamos a ver en el ejercicio que lo tengo en un momento, pero yo creo, lo vi en el principio, ¿o no? De igual forma lo vamos a ver en un momento en el ejercicio, pero es tener en cuenta, ustedes van a revisar cada una de las pestañas que están aquí porque no sé, yo lo vi y no sé, no lo encuentro. Es que yo lo estoy viendo mal. Mm, ok, no, creo que lo vi fue en el mío. Ok, lo vamos a ver en un momento. Es donde lo vi. En el ejercicio que vamos a realizar en un momento, vamos a ver cómo transformamos un adverbio, perdón, una palabra en un adverbio. En muchas ocasiones vamos a utilizar un adjetivo para poder transformarlo en un adverbio. En un momento lo vamos a ver. No me preocupe. Vamos a ver esto. Lo importante es que ustedes revisen el componente formativo y realicen la actividad didáctica al final, que es lo que yo necesito que puedan tener en cuenta para poder saber que están adquiriendo ese conocimiento. En esta parte, en el siguiente elemento, está la estructura like. La estructura like expresa los gustos, ¿no? La estructura like quiere decir I like o I dislike, she likes, she dislikes. También podemos utilizar otras expresiones como I love, I hate, I enjoy, I do not like. También podemos utilizar esas expresiones. Tenemos el uso, quiero que te llame la atención. Aquí estamos en la información. Ok, bien. Other expressions like and dislikes. Aquí están las expresiones que les decía. Otras expresiones como I hate o I dislike. No, está aquí. Ya lo vi. En, quiero llamarle la atención en esto. Aquí. Cuando hablamos de la estructura like, estamos hablando de gustos. Nos gusta algo. Nos gusta la manzana. Nos gusta los pies. Las tortas. Nos gusta hacer ejercicio. No, nos gusta los árboles. No sé. Pero cuando hablamos de acciones, como nos gusta hacer ejercicio, o nos gusta cocinar, o nos gusta bailar, o nos gusta caminar, acciones, esas acciones, esos verbos van a ir en forma infinitiva. En el presente simple, acciones infinitivas. Ustedes también podrían utilizar esos verbos terminados en ing, pero se complica un poco más la oración porque cuando hablamos de esos verbos estamos perdón, esas ocasiones cuando utilizamos los verbos terminados en ing, estamos insinuando que solo nos gusta hacer eso en el momento que lo estamos haciendo, no es algo general, no son gustos completos, o sea, no son em, actividades que nos gusta hacer en cualquier momento. Bien, cuando utilizamos el verbo en infinitivo, ya les voy a explicar esto. Estamos insinuando, estamos explicando, diciendo que en general nos gusta hacer esto, en cualquier momento nos gusta hacerlo. Es algo que hace parte de nuestras vidas, que es una constante, es infinitivo. Lo podemos desarrollar en cualquier momento. Entonces, ¿a qué me refiero con el verbo infinitivo? Acciones, nuevamente, gustos por acciones. Entonces, por ejemplo, vemos esta oración. I like to read. Read es una acción, es leer. Entonces, como es infinitiva, le vamos a aplicar la preposición to. Estamos trabajando la estructura like. I like to read. Esa estructura
va a ir siempre con esa preposición to para hablar de verbos, hablando en el presente simple, hablando de acciones que nos indica a nosotros que esa acción la podemos desarrollar en cualquier momento, ¿vale? Por eso se llaman infinitivos. Si yo dijera, por ejemplo, I like reading history books, estoy insinuando, estoy dándole entender al lector que me gusta la acción de leer solamente cuando estoy leyendo history books, libros de historia. Entonces es progresivo en ese momento en el que se está hablando, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay una diferencia entre los dos. Mi sugerencia es que por lo menos en este nivel trabajemos lo que es la posición to para los verbos infinitivos para que tengamos en cuenta que cuando trabajamos la estructura like, la vamos a trabajar con la preposición to para los verbos infinitivos, para explicar y decirle al lector que nos gusta hacer esto en cualquier momento, que es nuestro hobby, nos gusta hacer, ¿vale? Puede ser hobby o puede ser cosas que no sé, cualquier situación, cualquier contexto, pero es algo que nos gusta hacer en cualquier momento. Quiero que eso quede claro. Tenemos preguntas acerca de lo que acabamos de ver en el componente formativo. Voy a ir. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Voy a intentar trabajar esto de una vez. Mm. Ok, entonces vamos a trabajar unos ejercicios. Vamos a ver si me carga un ejercicio. Mm, y mi próximo ejercicio. Vamos a ver si alcanzamos a hacer. Saben, yo creo que podemos intentar este primero porque es más cortito y creo que nos va a dar más tiempo con el tiempo que tenemos. Ah, vamos a hacer un ejercicio súper corto, son 4 preguntas. Eh, yo quiero que en el chat, vamos a tener el chat aquí abierto, ustedes por favor me vayan diciendo qué opción A o B es la que va en ese espacio en blanco. Tenemos en cuenta entonces que los adjetivos van primero que los sustantivos, se me olvidó mencionar esto, los adverbios pueden tomar diferente orden. Lo importante es que quede claro que ese adverbio se refiere a ese verbo. Entonces puede ir antes o después, eso depende del adverbio. Eh, y ustedes van a ir aprendiendo esto en la práctica también. Pero sí o sí, el adjetivo va a ir antes del sustantivo. Además, el adverbio nuevamente también pueden revisarlo con las terminaciones en li o las terminaciones en ed. También pueden trabajar o identificar los adverbios. Tenemos una pregunta, Marilyn. Hola, profe. Dime. No, solamente me quedó como una inquietud cuando revisé el material Ujú, y en cuanto a a las o sea, los conectores ujú, y las conjunciones, ¿sí? Y touch está como en contraste, como conjunción y también está como conector. Entonces, sí. ¿cuándo puedo diferenciar uno del uno del otro? No. No, otra vez. ¿Cuál es la pregunta? Es que en el material, ¿sí? Sí, Cuando encontramos las conjunciones y los conectores, ¿cierto? sí. Entonces está aunque, no sé si lo preguntó, como contraste y también está touch como conector. Entonces, ¿los dos están los mismos o ahí solamente tengo como esa inquietud? Ujú. Se está refiriendo a eso lo que estoy mostrando en pantalla.
Si puedes ver en pantalla el... ¿Sí estoy compartiendo? Sí, sí, estoy compartiendo. Espérate, Sí, señora. voy a volver a compartir, espérame. Ok. Am, ¿Y te refieres al video o te refieres al material que está aquí escrito? Al video, en el video. ¿Y cuál Sí, es la señora. palabra específica? ¿Me la deletreas, por favor? Sí. Though, Ah, ok. ¿Y tienes diferencia de cuando se utiliza como linking word o cómo se utiliza cuando se utiliza como conector? Sí, señora. Ok. La palabra que mencionas es though. Ponemos la lengua entre los dientes para sacar el aire en esa primera TH. Though. Though es, eh, yo lo trabajaría de manera, um, how do you say interchangeable in Spanish? Um, yo trabajaría sin mucha diferencia entre conector o linking word. Lo que sí le pondría atención es al sentido el significado y sentido de la palabra. Entonces, em, though, como tú lo mencionas, aunque cuando estás objetando a algo dentro de la oración, a eso yo lo manejaría como si fuera un linking word. Si estás objetando a algo dentro de la oración, un ejemplo. Yo todos los días le doy comida a mi perro. Yo todos los días le doy comida fresca a mi perro, aunque hay algunos días que mi perro no me recibe esa comida. En ese sentido, yo estoy objetando a lo que ocurre normalmente. Entonces, estoy dándole una objeción, estoy dándole una excepción, por así decirlo, a lo que ocurre normalmente. Ahí utilizaría el aunque como si fuera un linking word. Em, Como conector, ahorita recientemente se utiliza en las nuevas generaciones y en las redes sociales se utiliza mucho utilizar do al final de las oraciones, aunque no conecta con nada, pero es decir, por ejemplo, un ejemplo. Lo que me preocupa es conseguir los ejemplos para poder darte las excepciones. Eh, yo como, bueno, tú puedes ser vegetariana normalmente. Yo generalmente como vegetariano los domingos. Y al final de esa oración ponen la palabra aunque en español no tenga sentido. Estoy hablando de un ejemplo de cómo se utiliza el do como si fuese una palabra más dentro de la oración, en el sentido de que no está conectando dos cláusulas, sino que la ponen es al final. Entonces, por eso te digo que es el sentido de la palabra. Entonces, vamos a hacer en inglés. I like that you are vegetarian most days. Um, I eat vegetarian mostly on Mondays, though. Y lo ponen al final, es como para decir, objetar, pero siendo polite, siendo bastante ah, respetuoso, sin hacerle una excepción o una objeción a lo que ocurre todos los días. ¿Queda un poquito más claro? Igual también puedo mandarte recursos acerca de esto, porque también, si no te Ah, queda... bueno, pues lo entiendo como si, como si también tuviera varias opciones. ¿Sí? Ok. ¿A qué te refieres con la palabra though? ¿A qué te refieres con Sí, varias señor. opciones? Más como conector, o sea, como en la oración, como si fuera algo opcional, ¿no? Bueno, Sí, o sea, sí, tú podrías, mira, es más, tú podrías reemplazar do con puntuación, tú podrías reemplazar do con una coma.
o con un punto y coma si haces una oración completa después del punto y coma. No hay problema, tú también, sí, tú puedes tener la opción de utilizarlo, ¿no? Incluso, nuevamente, puedes reemplazar el do con una coma o como un punto y coma y no utilizar el do. No lo utilizas, lo omites. Pones solamente el punto y coma o pones una coma y listo. Nuevamente, es el sentido, el significado de la palabra. Tú utilizas esa palabra es para darle una excepción a una regla, algo que está ocurriendo normalmente o algo que es normal para las personas y tú le pones esa excepción, tú puedes poner ese do en la mitad de las dos cláusulas, no hay problema. Y sí lo puedes ver como conector. A mí me gusta más ver la función de la palabra, el por qué lo necesito. Y el lo necesitas es porque estás haciendo una excepción a lo que se dice antes. Y lo que se dice antes es algo que ocurre normalmente o que es una regla o que todo el mundo está acostumbrado a que esto ocurra. ¿Queda más claro esa parte? Sí, profe, gracias. Y nuevamente, también les puedo enviar más recursos de cómo utilizar la palabra do, porque puede haber que incluso excepciones de cuándo utilizar la palabra do, ah, gramaticalmente hablando. Entonces les puedo enviar más recursos respecto de esto. Eso sí lo puedo hacer y sí lo puedo postear. Déjame, vamos a put it right here, para yo acordarme. Do. ¿Qué otra palabra tienes dudas acerca de esto? Ok, note. Estas palabras que hablan, que empiezan como nonetheless, or however, or moreover, esas sí son consideradas linking words porque lo que hacen son conectar ideas, que es diferente. Una cosa es darle una excepción a una regla o una norma o algo que ocurre normalmente. Estas palabras como moreover, nonetheless, however, um, therefore, son palabras, así que las que están viendo en ese momento en pantalla, ¿no? Aquí dice moreover, nonetheless, therefore también, since también puede utilizarse como linking word. Esas palabras sí son conectores de ideas. Entonces, si yo hago un párrafo, vamos a hacer el ejemplo, si yo hago un párrafo donde mi idea en ese párrafo es explicar cómo se utiliza un televisor. Yo explico cómo se utiliza un televisor. Normalmente, ¿cierto? Yo del televisor se utiliza así, sí, 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 sí. Y el siguiente párrafo, yo puedo iniciar mi oración utilizando la palabra, por ejemplo, however. However es darle al lector la idea de que viene una idea contraria a lo que ya se explicó en el párrafo anterior. Entonces, en este nuevo párrafo, yo inicio mi oración escribiendo however, H-O-W-E-V-E-R, however. Y explico en este nuevo párrafo que algunas personas han utilizado el televisor de una forma diferente, lo han utilizado así, así, así. Usted puede también intentar, bueno, es otro párrafo con una idea diferente, ¿no? Dando el uso diferente de ese televisor. Y el primer párrafo era decir, nosotros creamos este televisor para decir, a utilizarlo de tal manera, de una manera normal, como cuáles son los usos del televisor normal. Y ya la segunda idea es esa, es decir, bueno, lo contrario podría ser esto y esto y esto, y otra persona no lo utiliza. Y para ese tipo de escritura o ese tipo de comunicación, ahí utilizamos esos conectores para decir, para conectar esas dos ideas, uno en un párrafo y el otro en otro párrafo. Esos conectores también sirven para, o sea, esos conectores tienen positivo y negativo. Entonces, negativo sería el however, es para presentar lo contrario. Lo positivo sería moreover, como este que está aquí. Moreover. Moreover es presentar información adicional. Es decir, es de presentar información que apoya la idea del primer párrafo. Entonces, moreover, ya se nos va a alcanzar el tiempo. Moreover, es otro linking word, es otra palabra que conecta las dos ideas, y igual que however, lo utilizamos iniciando la oración en el siguiente párrafo, pero ya presentamos más información que apoya la información adicional. Vamos a hacer este ejercicio rápido y les voy a dar eh, estos recursos que voy a tomar aquí. Este primero
habla sobre el adjetivo y el adverbio y es para que ustedes identifiquen cuál de las dos palabras es un adjetivo y cuál es un adverbio y lo van a identificar es nuevamente por el orden de las palabras. El adjetivo va a ir siempre antes del adjetivo, del sustantivo. El adjetivo siempre va a ir antes de esa palabra que está calificando. Entonces, zapatos, televisores, casas son sustantivos. Y eso siempre, cuando se trabaja con adjetivos, van a tener un adjetivo antes de. Entonces, este recurso que pongo aquí en el chat es eso, es revisar, poder hacer ejercicio que nos ayude a tener en cuenta cuándo se utilizan los adjetivos y cuándo se utilizan los adverbios. Si ustedes, vamos a ver si me dejan. Ustedes desarrollan esta actividad y cuando terminen de revisarlo, dan clic en check y ahí les va a salir qué palabras escribieron correctamente, qué palabras no escribieron correctamente. En este mismo recurso pueden también buscar este mismo tema, adjetivos o eh, adverbios tanto en grammar como en grammar exercises, como en grammar quizzes o tests. Ahí también les va a poder ayudar a encontrar esos temas específicos que vemos en el componente formativo y van a tener ejercicios como ese que estamos desarrollando aquí para reforzar el conocimiento que está viendo en el componente formativo. Este link que pongo en el chat es otro y es lo que les decía hace un momento del British Council. Ese British Council también ustedes van a poder revisar esos recursos, dentro de esos recursos, esos temas específicos que vienen en el componente formativo. Y también tenemos el uso en la parte superior y al final o a la mitad aquí tenemos los ejercicios. Este que es la Academia Khan es muy famosa, pueden utilizarlo también para trabajar sus componentes formativos, es gratis, no necesitan comprar nada. Vamos a hacer ese ejercicio aquí rápidamente. En el chat me van a escribir qué opción es la que va en ese espacio en blanco. Y así les muestro cómo desarrollar este ejercicio y también en la parte de búsqueda pueden buscar esos temas que vienen en el componente formativo y les va a dar la introducción y algunos ejercicios que pueden desarrollar, ¿vale? Entonces, en el espacio en blanco tenemos perdón, a la oración I, espacio en blanco, believe in crunchy, crunchy es crujiente. Crunchy over smooth peanut butter. Smooth es suave, ¿no? I believe in crunchy over smooth peanut butter. ¿Qué palabra creen que ustedes que va ahí? Me lo escriben en el chat, por favor. Vamos, escríbame que ya estamos con el tiempo justo para hacer ese ejercicio. ¿Ok? ¿Alguien más? Uno, dos, tres, uno, dos. Estamos empatados. ¿Alguien más? Ok. Me dicen que firm. Vamos a mirar la respuesta. Incorrecto. Entonces recordemos, mire, el espacio en blanco está al frente de un verbo, no un sustantivo. ¿Ok? Firm sería un adjetivo. Firmly sería un adverbio. Y el adverbio va a calificar siempre el verbo, ¿vale? No un sustantivo. Vamos a ver la siguiente. Eh, vamos a revisar. Muy bien. Vamos a mirar la siguiente. Ok. Tengo aquí esta oración. The scent. Scent es aroma. The scent of coffee wafted. Wafted quiere decir que se difuminó, que hicieron el café y el olor, el aroma al café se difuminó. The scent of coffee wafted, espacio en blanco, out of the shop.
Lina dijo que, ok, Lina dijo A. ¿Alguien más? Ok, la mayoría está diciendo A. Keep going. Nuevamente, les mencionaba hace un momento, el adverbio va a ir antes o después del verbo, dependiendo de la oración como está construida. Lo que ustedes van a tener en cuenta es, ¿tenemos un sustantivo ahí o no? ¿Ese espacio en blanco está en un sustantivo o no? Si está un verbo antes o después de ese espacio en blanco, no puede ir un adjetivo ahí. El adjetivo solo va a calificar un sustantivo. El adverbio va a calificar el verbo. ¿Ok? Entonces sería strongly. Strongly es el adverbio. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Voy a parar aquí de compartir y voy a parar aquí.